Hermanos, buenas tardes, que el Señor nos bendiga en esta hora. Le damos la bienvenida a este tiempo en el que vamos a estar rindiendo adoración a nuestro Dios y vamos a estar escuchando su palabra también. Voy a invitar en esta hora a que hagamos una palabra de oración y pidamos al Espíritu de Dios su dirección en nuestras vidas, en todo lo que vamos a hacer. Que Él hable a nuestras vidas, que Él toque nuestros corazones, no solamente a través de la alabanza, pero sobre todo a través de la palabra de Dios, y que Dios nos mueva a tomar decisiones en cuanto a nuestra relación con Él. Les voy a invitar a que oremos en esta tarde. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Te damos gracias, Señor, en este día, este hermoso día que nos das. La única diferencia entre este domingo y los otros domingos es de que estamos aislados, no estamos juntos. Tu iglesia está en las casas, tu iglesia está donde comenzó. Y queremos hacerlo de esta manera, Señor, para poder sentirnos de algún modo cercanos y poder compartir también tu palabra. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que bendigas este tiempo. Señor, recibe nuestra alabanza, recibe nuestra oración, ministra, bendice nuestras vidas, edifica nuestras vidas. Recibe, Señor, esta adoración y esta alabanza, pero también te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que tú hables en esta tarde a través de tu palabra a nuestro corazón y que muevas, Señor, nuestra voluntad a tomar decisiones en cuanto a nuestra relación contigo. Bendice a tu pueblo que está allí, Señor, en sus hogares, y permite, Señor, que como hijos tuyos podamos crecer en nuestra relación contigo. Gracias, Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Les voy a invitar que abran sus Biblias. Abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4. Voy a hacer la lectura. Efesios 4. Versículos del 17 al 24. Efesios 4, del 17 al 24. La lectura es un poquito larga, pero tiene que ver con lo que vamos a estar compartiendo en esta tarde. ¿Ven? Efesios 4, versículos 17 al 24, en esta versión, que es la Nueva Traducción Viviente, tiene como título, y creo que en la versión Reina Valera posiblemente tenga el mismo título, ¿verdad? Vivir como hijos de luz. Efesios 4, 17 al 24, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: con la autoridad del Señor os digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Amén. Gloria a Dios. Esa es la palabra del Señor y esperamos que la palabra de Dios hable a nuestro corazón en esta tarde a través de su exposición. Les voy a invitar a que tengamos un tiempo de adoración, un tiempo de alabanza. Vamos a cantar al Señor y hemos tenido que hacer ajustes en estos tiempos de retiro voluntario y solamente están mis hijos, ahora mi esposa me va a acompañar también y vamos a cantar al Señor esta tarde. Vamos a adorar a nuestro Dios
Vamos a adorar a aquel Dios que es milagroso, aquel Dios que abre caminos, el Dios que cumple promesas, el Dios que es luz en las tinieblas. Ese es nuestro Dios. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sobrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás. Así eres
siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, milagroso, abres caminos, cumples promesas, en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios porque así es nuestro Dios, ¿verdad? Y por eso cantamos, así eres tú, milagroso, eres un Dios justo, eres un Dios santo, eres luz en las tinieblas, eres un Dios de amor, así eres tú. Gloria al Señor. Vamos a compartir esta última alabanza y vamos a hablar, vamos a decir lo que dice el salmista, vamos a declararlo, tomar esa palabra del salmista en nuestros labios y vamos a decir y a pedir del Señor lo que tanto necesitamos, lo que tanto el mundo necesita en este tiempo, que es la paz. El salmista dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Vamos a adorar al Señor con esta alabanza. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, es mi confiado. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, es mi confiado. Porque solo tú, Señor, es mi confiado. ¿Quién me libra del temor? ¿Quién me libra del temor? ¿Quién me quita la ansiedad? Si no eres tú. ¿Quién me abraza con su amor? ¿Quién me abraza con su amor? ¿Quién me da de su perdón? Si no eres tú, Señor.
Señor, te agradecemos en esta tarde porque nos permite, Señor, adorarte. Y no necesitamos, sin duda, estar en público para hacerlo. Nos gustaría estar juntos para adorarte juntos, pero la verdadera adoración es la que podemos nosotros hacer en nuestra intimidad, de nuestros hogares. Permite, Señor, que en todo tiempo, Señor, nuestro corazón esté lleno de gratitud, de alegría, de gozo, y que podamos, Señor, adorarte y alabarte por tus bendiciones en nuestras vidas, donde quiera que estemos, en cualquier situación por la que atravesemos. Gracias te damos, Señor, recibe nuestra adoración y danos de tu gracia, Señor, en esta hora que vamos a entrar a tu palabra. En nombre de Jesús oramos. Amén. Te voy a invitar a que hagamos una palabra de oración antes de entrar a la palabra de Dios. Amén. Vamos a pedir al Señor que bendiga su palabra en nuestras vidas y que podamos estar abiertos nuestra mente, nuestro corazón a lo que Dios tenga que decir a nosotros en esta tarde. Así que les invito a que oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu amor y tu misericordia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque eres bueno, has sido bueno con nosotros, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Señor, te agradecemos porque nos has protegido. Te agradecemos porque cuidas de nosotros, cuidas de nuestra familia. Te agradecemos, Señor, porque esa es una muestra de amor. Señor, no podemos pagarte lo que haces por nosotros. Es imposible. Ni en 1000 vidas podríamos pagar lo que haces por nosotros, pero podemos, Señor, agradecer y podemos corresponder a esa bondad. Y la forma en que podemos corresponder, sin duda, es a través de nuestra obediencia, a través de vivir para ti. Ayúdanos, Señor, con tu gracia y enséñanos, Señor, a vivir a la luz de tu rostro. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El pasado 28 de marzo, ciertas ciudades en más de 180 países en el mundo apagaron sus luces de entre 8:30 a 9:30 de la noche, celebrando lo que se conoce como la hora del planeta. Al menos eso es lo que se esperaba, ¿verdad? Apagar las luces entre 8:30 y 9:30 de la noche, pero parece ser que con todo lo del bicho ganó protagonismo. Yo no sé cómo pasó. Yo me di cuenta, yo ya sabía de este asunto de la hora del planeta, pero me di cuenta apenas mientras estaba yo preparando esto, de que ya había pasado la hora del planeta. Y yo no sé cómo pasó al final, si se llevó a cabo, me imagino que sí, ¿verdad? Pero todo esto del bicho prácticamente robó cámara y no sabemos, le restó luz a esta celebración. Ahora, este apagón global voluntario se lleva a cabo cada año por el bien de nuestro planeta. Lo que se busca con este apagón global es mejorar el medio ambiente y más que nada crear conciencia acerca del cuidado de nuestro medio ambiente. Ellos mismos, los que organizan esto, ellos mismos dicen que apagar las luces durante 1 hora, el apagón eléctrico durante 1 hora, aun cuando se haga en todo el mundo en un día al año, no surte tanto efecto o no crea tanto impacto en el ambiente. Pero lo que no logró la hora del planeta en sus 13 años de sus inicios en el 2007, lo logró el bicho con este apagón social que tuvimos. Porque la Tierra ha descansado de nosotros en estos días. Yo veía unas noticias en internet de fuentes científicas
que decía que hay menos ruido sísmico. Es decir, es interesante, es tremendo, hay menos ruido sísmico. Los carros dejaron de andar, las ciudades se paralizaron, las fábricas pararon, muchas fábricas pararon su producción, la emisión de gases tóxicos, la gente dejó de andar de aquí para allá corriendo, todo se detuvo. A eso se le conoce como ruido sísmico, y el ruido sísmico se disminuyó. Bajaron también los índices de contaminación en el mundo y por ende se dice que la capa de ozono se está recuperando en ciertos lugares y está surtiendo efecto. Lo que no logró la hora del planeta en 13 años desde sus inicios, lo logró el bicho en una cuarentena, en 40 días en la que la Tierra descansó de los efectos nocivos de la destrucción que nosotros estamos logrando en este mundo. Ahora, volviendo al punto, en este evento se busca apagar la luz en favor de la oscuridad. Eso es lo que es la hora del planeta. Se busca apagar las luces en favor de la oscuridad. Pero si nosotros tuviéramos que escoger entre el vivir en la luz o vivir en la oscuridad, ¿qué escogeríamos? Yo creo que la respuesta es obvia, y si ustedes estuviéramos juntos y yo les hiciera esta pregunta que les estoy haciendo ahora, seguramente muchos dirían que escogen la luz. Nadie le gusta la oscuridad, por lo que esto pueda representar o lo que pueda haber en la oscuridad, etcétera, etcétera, etcétera. Nos gusta más la luz. Hay algo interesante que yo descubrí hace un tiempo. Hay países que tienen 6 meses de luz solar y 6 meses de oscuridad. ¿Qué creen ustedes que ellos prefieren? ¿Los 6 meses de luz o los 6 meses de oscuridad? Y sabemos que definitivamente, aunque hay cosas que se hacen mejor en la noche, hay otras cosas, o hay más cosas que se hacen mejor en el día también. Y la Biblia habla tanto del día como de la noche, de la luz como de la oscuridad. Habla de andar como de día y habla de las obras de las tinieblas. Buscando acerca de las cosas que se hacen en la oscuridad, me puse a investigar en internet, o de aquellas cosas que se hacen mejor, que se disfrutan más en la oscuridad. Realmente no encontré tantas. Encontré unas muy pocas cosas que, si usted se pone a pensar ahorita, ¿qué podemos hacer en la oscuridad? ¿Qué cosas se hacen mejor en la noche? ¿Qué cosas disfrutamos en la noche? Son muy pocas, ¿verdad? Quizás el estar en el campo y ver el cielo estrellado. Realmente el silencio, más que otra cosa, más que la oscuridad, ayuda a agudizar nuestros sentidos. Pero definitivamente son muy pocas cosas que podemos hacer en la noche y nosotros las conocemos. El dormir es una de las cosas que hacemos en la noche. Así que dormir en la noche ocupa más de nuestro tiempo en nuestra vida. Dice que una tercera parte de nuestra vida la pasamos durmiendo, ¿sí? El día tiene 24 horas y dormimos 8 horas, es la tercera parte de un día. La tercera parte de nuestra vida la pasamos durmiendo, porque la noche se hizo para dormir y descansar. Y el 99% de nuestras actividades las realizamos a la luz del día. Pero hay también, dice la palabra de Dios, quienes utilizan la oscuridad para hacer cosas que en el día no se ven bien, es decir, maldades. Y hay quienes son tan descarados y hacen esas maldades a la luz del día. Hay quienes cometen crímenes a plena luz del día. Y nosotros entendemos y sabemos por la palabra de Dios que Dios ama el día, porque como Jesús mismo dijo, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y hoy vamos a hablar, hablando en el contexto, en el marco de los atributos de Dios, hoy vamos a hablar del Dios que creó la luz, y de esta manera también el día, haciendo separación entre el día y la noche, dice Génesis capítulo 1. Y vamos a hablar de atributos. Y hablando de atributos, vamos a hablar de que Dios, ese Dios que hizo la luz, ese Dios es luz.
Y la luz implica orden, mientras las tinieblas significan caos. El caos que había antes de que Dios dijera, sea la luz. Pero ¿cuál es nuestra relación con esa luz? ¿Y cuáles son los resultados de esa relación? Es de lo que vamos a hablar en esta tarde. Les voy a invitar que abramos nuestras Biblias en 1 Juan capítulo 1, versículos del 5 al 7. 1 Juan capítulo 1, versículos del 5 al 7. Y aunque leímos la lectura bíblica que hicimos, la hicimos en Efesios 4, hoy en esta hora vamos a estar basándonos en 1 Juan capítulo 1, versículos del 5 al 7. Amén. 1 Juan capítulo 1, versículos del 5 al 7. Dice la palabra del Señor. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Casi cualquier versión dice lo mismo, ¿verdad? Con palabras distintas, pero dice la palabra del Señor lo siguiente. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora le declaramos a ustedes. Dios es luz, y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Dios es luz. Lo primero que destacamos aquí, la primera enseñanza, la primera verdad, y lo que ocupa nuestra atención en esta tarde es esta verdad. Dios es luz. El anciano Juan, de entrada nos dice esta verdad, nos declara esta verdad. Dios es luz. Ahora, investigando yo esto para poder poner en términos sencillos, y espero que así sea, me puse a investigar cuál es la definición de la luz, o qué es luz, o qué es la luz. Así que lo que encontré en mi investigación no me ayudó tanto, porque cuando buscamos la definición de lo que es luz, según la física, la ciencia, nos quedamos con más preguntas. La física dice que la luz es una forma de energía que ilumina las cosas, así como la luz que tenemos aquí, es una forma de energía que ilumina las cosas, las hace visible y se propaga mediante partículas llamadas fotones. Y nos quedamos con cara de Juan porque nos quedamos con más preguntas que respuestas, ¿verdad? Es un poquito difícil definir lo que es la luz. Es como tratar de definir lo que es el tiempo, como tratar de definir lo que es el amor, la paz, etc. El gozo. Pero para nuestros sentidos resulta más fácil entender lo que es la luz cuando nosotros la diferenciamos de la oscuridad por obvias razones. ¿Qué es la luz? Bueno, la luz es todo lo contrario a la oscuridad. Y nuestros sentidos lo entendemos. Ahora, ¿qué significado tiene la luz en la Biblia? ¿O qué representa la luz en la Biblia? Como dice la Biblia en Efesios 5:13, la luz es lo que manifiesta todo. La luz es lo que manifiesta todo. La luz nos ayuda a ver por dónde andamos, por dónde caminamos. La luz nos ayuda a caminar seguros, sin tropezarnos. Por eso el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Por qué? Porque la luz alumbra nuestro camino. La luz sirve para alumbrar el camino por donde debemos andar y no tropezar y no caer, no resbalar. Rápidamente les voy a comentar una experiencia que tuve hace muchísimos años, en mi juventud, allá en mi tierra. Hicimos un viaje misionero con un grupo de jóvenes y caminamos durante
toda una tarde y parte de la noche, ya que nos agarró allá en el campo, en la sierra, en el monte, allá en la montaña de Oaxaca, y caminamos en medio de la oscuridad. Esa era tinieblas. Íbamos guiados por hermanos del lugar que conocían el camino. Caminamos, sin mentirle, casi 8 horas para llegar al pueblo donde íbamos a llegar. Y llegamos bien. Cuando a los 3 días regresamos, salimos muy tempranito en la mañana, antes que saliera el sol, salimos muy temprano del pueblo, y comenzamos a caminar. Y durante el trayecto, que fue un poco más rápido porque era en la luz, pasamos por lugares donde yo nunca me imaginé que habríamos pasado allí hace 3 días atrás. Yo recuerdo que pasamos por un lugar de aproximadamente 1 metro, cuando mucho, de ancho. Era a la orilla de un cerro, al lado de un cerro, un camino labrado en el cerro. Y hacia abajo había precipicio. Y cuando caminamos por allí, ese día, 3 días después, a plena luz del día, yo le pregunté a los hermanos, ¿a poco por este camino fue el que nosotros venimos? Y nos dijeron, sí, por este camino venimos, es el mismo camino. Y cuando pasé por ahí, yo dije, si hubiera sido de día, yo no hubiera pasado por este lugar. Era de noche, pero la luz alumbra nuestro camino. ¿Cómo pudimos pasar? Claro, tuvimos guía, ¿verdad? Pero la luz alumbra donde debemos caminar sin que nosotros resbalemos. En un cuarto oscuro también la luz revela lo que estaba oculto por las tinieblas. Evangelio según San Mateo 5:15 dice que la luz no se pone debajo de una caja o debajo de una mesa, sino se pone sobre la mesa para que alumbre a todos los que están en casa. Cuando nosotros entramos a un cuarto oscuro, lo primero que hacemos es prender la luz. Y la luz nos hace ver lo que está dentro. La luz tiene muchos significados en la Biblia. La luz manifiesta todo. Pero ahora pregunto, ¿qué significa o qué entendemos por el hecho de que Dios es luz? En términos sencillos, sin entrar en tecnicismos teológicos ni en lenguaje religioso, aunque voy a utilizar unos términos que debemos usar, el hecho de que Dios sea luz nos habla de su santidad, su justicia y su verdad. 3 atributos de Dios, hablando de los atributos de Dios. El hecho de que Dios sea luz nos habla de su santidad, su justicia y su verdad. Santidad es un término que tiene que ver con la moralidad. Dios no peca porque es santo. Y Él nos llama a que nosotros seamos santos también. Nos llama a que evitemos el pecado. Pero también santidad significa brillo. El brillo del Dios que habita en la luz inaccesible. Y recordemos el caso de Moisés cuando bajó del monte después de estar en la presencia de Dios. Dice la palabra del Señor que cuando él bajó la gente se asustó porque veía el rostro de Moisés resplandecer. Había estado en la presencia del Dios santo. Así que santidad significa brillo. Así que esa luz habla de la santidad de Dios. Dios es justo. Esto significa que es justo e imparcial. De esto habla la justicia. También significa que Dios odia el maltrato y la opresión de las personas y de la naturaleza. El mal que nosotros le hacemos a la gente, haciéndole bullying, maltratándole, hablando mal de ellos, mirándolos mal o haciendo cualquier cosa, Dios odia eso. El mal que nosotros le hacemos a la naturaleza, Dios odia también eso porque Dios creó tanto al hombre como a la naturaleza. Dios odia también las mentiras, el hacer trampas y otras formas de maltrato a otros. El hecho de que Dios es justo significa que puede juzgar y juzgará también entre el bien y el mal y administrará justicia de acuerdo con sus estándares. Así que más nos vale ser justo como Él nos pide. Dios es verdad. O sea, no solo es verdadero, sino que Él mismo es la verdad, es verdad. Por eso nos
no puede ser autor del pecado, porque el pecado es la mentira radical. Por eso el Señor Jesús se refiere a Satanás como el padre de mentira. El padre de mentira, porque Dios es el padre de verdad. El hecho de que Jesús se llame a sí mismo la verdad, según lo que dice Juan 14:6, es una prueba más de su divinidad, porque solo el ser divino se identifica así. Así que, como el objeto del entendimiento es la verdad, Dios puede ser conocido por el hombre en la medida que Él se nos revele, o en la medida que Él nos revele lo que Él nos quiera revelar. Y como Dios es verdad infinita, no puede ser comprendido por ningún ser creado. Él es verdad, es infinito. Ahora, versículo 6, porque el versículo 5 dice, Dios es luz. Pero el versículo 6, fíjense lo que dice. Por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. La palabra del Señor se encarga de recordarnos que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Nosotros podemos decir que tenemos comunión con Dios y estar practicando el pecado. ¿Cuál es el problema aquí? El problema se encuentra en el concepto que nosotros tenemos del bien y del mal y el concepto de Dios. El problema está en el estándar de Dios y nuestro estándar. Así que, ¿cuál es nuestro concepto del bien y del mal? La Biblia dice que nuestros estándares difieren del estándar de Dios. El Señor mismo se encargó de decirnos, de recordarnos, mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni mis caminos como vuestros caminos, en Isaías. Nuestros valores, los valores del hombre, de la humanidad, están trastocados y nuestras prioridades están invertidas. Así que si esto sucede, ¿cómo estarán nuestros conceptos acerca de lo bueno y lo malo? Isaías 5:20 dice lo siguiente: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Hay gente así. Esa es la característica de la humanidad ahora. A lo bueno lo desprecia y van detrás de todo lo malo. Hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ese es nuestro concepto del bien y del mal. Pero ¿cuál es el concepto que Dios tiene sobre el bien y el mal? Bueno, a través de toda su palabra vemos a Dios hablando acerca de lo que Él aborrece y lo que Él ama. Así que podríamos ver muchas cosas, pero vamos a dar como ejemplo solamente. Proverbios 6, de 16 al 19. Solamente como ejemplo. Y uso esta escritura porque es muy enfática en esto, ¿verdad? Proverbios 6, del 16 al 19. Y dice lo siguiente: hay 6 cosas que el Señor odia. No, son 7 las que detesta: los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, y a veces no matamos con las manos, a veces con la lengua, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Eso es lo que Dios aborrece. Eso es lo que Dios odia. Pero por otro lado, hay cosas que Dios ama y en las cuales Dios se deleita. Miqueas 6:8 nos habla de las cosas en las que Dios se deleita. Miqueas 6:8 es un versículo muy conocido y me encanta también. Pero Miqueas 6:8 es un ejemplo nada más de las cosas
en las que Dios se deleita, las cosas que Dios ama. Dice Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios no pide más de nosotros, eso es lo que Él quiere, sencillo, sencillo. 3 cosas: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Bien, ese es el concepto de Dios sobre el bien y el mal. Pero ¿qué sucede cuando nosotros no tenemos el mismo concepto de Dios? Y creemos que estamos bien con Dios o que nos la llevamos bien con Dios. Lo que sucede es que nos engañamos a nosotros mismos. Pensamos que con un estilo de vida impío, lleno de injusticias y mentira, podemos tener comunión con Dios. Nada más alejado de la verdad, y la luz de Dios nos pone en evidencia. Así que, hermanos, amigos, examinémonos a la luz de Dios, a la luz de su palabra. Por último, versículo 7 nos declara una verdad y nos da una enseñanza poderosa. Versículo 7. Hay una enseñanza poderosa en este versículo. Dice, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Voy a leer otra vez. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Qué es lo que nos dice este versículo? ¿Qué verdad nos enseña este versículo 7? Que vivir en la luz trae unidad. La comunión entre nosotros es prueba de que andamos en la luz, dice este versículo. Lo contrario también es cierto. La falta de comunión entre hermanos es una luz roja que indica que algo no anda bien, que algo no anda como debe andar, que algo no está bien. Andar en la luz de Dios hace que yo viva en santidad. Y la vida de santidad se caracteriza por el amor, por amar a nuestros hermanos y a nuestros enemigos también. Andar en la luz hace que seamos justos en nuestras relaciones y no tengamos en poco nuestra falta de consideración a lastimar a nuestro prójimo, sino que tratemos a cada uno con gentileza, porque eso es lo que debe caracterizar al Hijo de Dios. Y también andar en la luz hace que hablemos verdad entre nosotros, como dice Efesios 4:25. La unidad no es perfecta, pero es perfectible. La unidad no es algo que se da automáticamente, pero requiere de toda nuestra disposición y empleo de nuestra energía en lograrla, practicando ciertos hábitos saludables en nuestras relaciones. O sea, buscar la unidad en el cuerpo de Cristo no es fácil. Buscar la unidad en la familia no es fácil. Buscar la unidad en un grupo no es fácil. Pero Efesios 4, versículos 1 al 2 dice lo siguiente para la iglesia. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Es decir, ¿qué necesitamos hacer para vivir en unidad? ¿Qué necesitamos hacer para procurar la unidad? Andar en la luz. Y para andar en la luz necesitamos practicar estos hábitos saludables. Es decir, ser humildes, ser mansos y soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. No es fácil, no es sencillo. Pero esa es la receta de Dios. Por último, Dios nos ayuda y perdona nuestras fallas. Cuando nosotros buscamos vivir en la luz que es Dios, a la luz de Dios, a la luz de su palabra, a la luz de su presencia, a la luz de su carácter, Dios le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Y Dios nos dice lo mismo a nosotros, anda delante de mí y sé perfecto.
Él quiere que andemos delante de su luz, Él quiere alumbrarnos con su luz, Él quiere que vivamos bajo su luz. Cuando buscamos vivir en la luz, cuando buscamos la unidad entre hermanos, cometemos errores muchas veces debido a nuestros años de haber andado en el pecado. Hay ciertos hábitos que no logramos superar tan fácilmente o en poco tiempo. La unidad no se da en automático, como dije anteriormente. La unidad no es perfecta, es perfectible. Pero Dios perdona nuestros errores y nuestros horrores que cometemos en nuestra búsqueda de la unidad. Pero para que esto suceda, debemos de ponernos bajo la sangre de Jesucristo, que dice aquí la palabra del Señor, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Yo le voy a invitar en esta tarde a que oremos al Señor y pidamos a Dios, que es luz, que nos ilumine con su santidad, con su justicia y su verdad, y podamos andar en la luz y traer gloria a su nombre. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Agradecemos tu bondad y tu misericordia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos amas. Gracias porque en tu amor, Señor, tú has provisto todo aquello que nosotros necesitamos para vivir la vida que tú esperas de nosotros. Tu deseo, Señor, es que nosotros andemos en luz como tú eres luz. Y el andar en luz implica que nosotros vivamos en santidad, vivamos en justicia y vivamos en verdad como tú eres santo, como tú eres justo y como tú eres verdad. Y a través de la práctica, Señor, de estas virtudes también, que son atributos tuyos, Señor, y sin duda en alguna forma comunicables, porque tienen que ver con la moralidad. Y es algo, Señor, que tú haces en nosotros y logras en nosotros. Nosotros necesitamos, Señor, estar bajo la cubierta y el resguardo de la sangre de Cristo. Acudir a la sangre de Cristo. En esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, acudimos a la cruz de Cristo. Nos ponemos bajo la cobertura de la sangre de Cristo, para que la sangre de Cristo, Señor, cubra nuestras vidas. Y tu palabra dice que el amor cubre multitud de pecados. Y ese amor demostrado en la cruz a través de esa sangre derramada, Señor, cubre nuestros pecados. Cristo murió en la cruz para expiar nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados, para cubrir nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En esta hora, Señor, nos ponemos bajo la sangre de Jesús. Clamamos al poder de la sangre de Jesús para limpiar nuestras vidas, limpiar nuestro corazón y nuestra mente, para cambiar nuestras actitudes, Señor, y para empoderarnos con el poder de tu Espíritu Santo a vivir una vida santa, justa y fiel a ti, Padre Celestial. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, tu obra transformadora en nuestras vidas. Bendice a tu pueblo en esta hora y obra, Señor, el milagro del cambio, de la transformación, Señor, en nuestro carácter. Bendito sea tu nombre, Señor. Te damos gracias en esta hora y te pido, Señor, que bendigas a tu pueblo. En esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que seas con nosotros durante esta semana y que sigas guardando nuestras vidas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, espero que tengan una semana bendecida, que puedan disfrutar de las bendiciones de Dios y que podamos ser agradecidos. Que recordemos la palabra del Señor durante esta semana y nos esforcemos por agradar a Dios con nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga.